Pero ahora vamos a cambiar de tema también y que tiene que ver con la política internacional, especialmente con el gobierno de Biden, ¿no? Es un tema de TikTok. ¿Qué está pasando con TikTok en Estados Unidos? Hay un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Y hay varias publicaciones, sobre todo de portales o diarios norteamericanos, ¿no? Estaba leyendo un poco Los Angeles Times, donde un artículo menciona lo siguiente, ¿no? Quienes se oponen a TikTok señalan que la compañía china ByteDance le da a Beijing una peligrosa cantidad de influencia sobre el tipo de discurso de los estadounidenses. O sea, acá hay un juego de cómo se maneja el mensaje político en realidad. Claro que sí. Y el nivel de poder que puede tener una red social. Claro, mucha gente no sabe que TikTok es China, producto chino, pero esto parece que, digamos, el territorio, la capacidad que ha tenido TikTok para ingresar a este lado del mundo, en Estados Unidos lo ven con bastante peligro, ¿no? Yo lo que rescato de esto, que puede parecer un arrebato, ¿no?, contra la libre expresión y tal, porque tú sabes que hay muchos TikTokers pues, que ejercen su propio criterio para expresarse, gente que incluso vive de ello también, que quizás es una de las cosas que más están criticando a Biden, pero lo interesante es que tanto Biden como Trump, que ideológicamente no tienen nada que ver, en términos de seguridad nacional de alguna forma, coinciden, mira, porque con el caso de Trump hubo esta controversia de Google con Huawei, ¿no es cierto? Entonces ahora es Biden contra TikTok, porque considera que TikTok está atentando contra los intereses de los Estados Unidos. Se puede discutir ese asunto hasta el fin del mundo, si se quiere. Lo que no se puede cuestionar es el que Estados Unidos tiene un criterio gubernamental que traspasa las ideologías, no como acá. Por algo Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? O sea, son países importantes que tienen una visión de gobierno, que tienen una visión de cómo establecer una hegemonía, en este caso mundial, y ahora pues están en plena confrontación, porque dices Biden y TikTok, pero sigue la confrontación ruso-ucraniana, claro. Sigue la pugna de Israel contra Palestina, unos atentados, homicidios terribles en el curso de las últimas semanas, la gente como que no se enterara. Bueno, y ahora este asunto. O sea, el mundo entero ahorita está en pie de guerra. No, y otra cosa. Estamos en una situación muy preocupa, ¿no? A Estados Unidos le preocupa más TikTok que la cantidad de pobreza e indigente de su propio país. Están calibrando, es que ese es un asunto interno. Claro, es un asunto interno que para ello ya tienen diferentes tipos de políticas que pueden ser más o menos asistencialistas. En el caso de Biden, en teoría, debió ser mucho más asistencialista que Trump. Parece que hasta este momento no lo está haciendo. O sea, hay cuestiones muy paradójicas, ¿no? Muy interesantes de abordar. Y voy a leer algo más interesante que tiene que ver con este tema de TikTok, ¿no? El presidente Biden promulgó el miércoles, hace 2 días, ¿no?, una ley que podría prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, aunque su campaña ha aprovechado la plataforma e intentando trabajar con cuentas con gran número de seguidores, ¿no? El presidente, quien ha tenido problemas para mantener el apoyo de los votantes jóvenes, ahora enfrenta algunas críticas de algunos de los usuarios más apasionados de TikTok. Es decir, ya esto se ha vuelto un tema de gobierno, no es un comentario, no es una posición, es un tema de gobierno, de país. Para explicarlo de manera simple, el gobierno de Estados Unidos no permite que, por lo menos en su país, los chinos manejen TikTok o sean administrados el TikTok sea administrado por chinos. Y lo que piden es que una empresa americana compre TikTok y administre, por lo menos, repito, en su país, el TikTok. Y por eso te decía también este orden de contradicciones, ¿no? Es un nacionalismo enmascarado, nacionalismo, ¿no? Tremendo, claro. ¿Y qué pasa? Está la contradicción que se supone pues que es un país que aboga internacionalmente por el libre mercado y por esas cosas, pero como te digo, y no me parece negativo, tienen un criterio de que prevalezcan los intereses nacionales, como fuera que acá los imitaran. Una banda de ridículos por décadas ven en Estados Unidos a Némesis y de alguna forma, bueno, tenía también momentos de intervención muy negativa que hay que cortar, pero estas cosas la gente debe aprenderlas. Claro. O sea, tú tienes que trabajar, si estás en el gobierno, en favor de tu país. Si ves que hay una amenaza a los intereses de tu país,
tienes que aniquilarla. Claro. Así de sencillo. Pero la política, digamos, ¿por qué a TikTok sí y por qué a otras empresas no? ¿No? Ahora hay una cosa, que en Perú, un ejemplo. Imaginemos que el gobierno de Dina Boluarte, poniendo un ejemplo con otra empresa, nacionaliza 2 o 3 empresas mineras. Un escándalo. ¿O no? Sobre todo imagínate que sobre lo todo haga empresas Boluarte. chinas y que lo haga Boluarte. Pero algo parecido está haciendo Biden en Estados Unidos, nacionalizando empresas extranjeras. Es que pasa que ese es otro tema. O sea, si el Estado existe, si hay intereses estatales importantes, está contemplado constitucionalmente que se den este tipo de acciones, incluso en el país más liberal, porque son elementos constitutivos del imperio, ¿no? Del jus imperium. Entonces, si existe el Estado, existe para tomar ese tipo de deliberaciones, de determinaciones, y punto, siempre y cuando establezca un fundamento para esas acciones. Y, por supuesto, establezca un marco de resarcimiento a quienes se ven afectados. O sea, las cosas son recontraviables. Por eso yo te digo, el hecho de tener en claro cuáles son los intereses de la nación. Pero acá tú sabes que no está determinado ni siquiera cuál es la idea de nación, ¿no? Así es. Bueno, este tema tiene para rato. Sin duda va a haber más información y todavía se espera la respuesta del gobierno chino. Acá en unos meses vamos a tener en Perú a Xi Jinping, presidente de China, con la inauguración del megapuerto de Chancay. Así que va a estar interesante y uno de los temas, sin duda, va a ser el tema del TikTok, ¿no? Y su presencia en Estados Unidos. Ahora, por lo pronto eso solamente tiene efectos en Estados Unidos. Por lo suerte, pronto. Estados Unidos no tiene Por lo tampoco pronto, una ¿no? repercusión como para imponerlo en otros sitios, como si la impuso con el tema de Google y Huawei. Otro ejemplo El también tema de sería... Google y Huawei es bravo, ¿eh? Otro Yo ejemplo... tengo una adoptable de alta Sí. gama de Huawei. Pero si otro Tengo ejemplo mantel de también Google, sería tengo que el gobierno de Igual. Dina Boluarte nacionalice Vitel, que es una empresa de telefonía y comunicaciones de Vietnam, que pertenece al gobierno vietnamita, Sí. ¿no? Entonces, es curioso. O sea, Entraría pues un tremendo conflicto internacional, ¿no? Pero Boluarte, bien, si hasta la fecha no ha hecho ninguna cosa de bien, no creo que se atreva a meterse en camisa de 11 Sí. varas como esta, ¿no? bueno, ¿Quién le va a argumentar? ¿Quién lo fundamentaría estas acciones, no? en fin,